Y esta Navidad hay que tener mucho cuidado con la pirotecnia, sobre todo con los niños. Estas son algunas recomendaciones. Durante esta temporada navideña, las quemaduras incrementan en un 30% debido al uso imprudente de fuegos pirotécnicos. El sector más afectado es el de los niños y adolescentes. La población que vemos que se afecta más es entre los 5 y los 14 años. Son los pacientes que nos llegan con problemas asociados a los juegos pirotécnicos. Estas quemaduras pueden ser de primer grado, donde solo se observa enrojecimiento, de segundo grado, donde se afecta la epidermis y parte de la dermis, presentando ampollas con o sin dolor, y de tercer grado, donde la lesión es más profunda, afectando epidermis, dermis y tejidos como músculos o hueso, incluso destruyendo terminaciones nerviosas. Las lesiones que principalmente se observan son lesiones oculares, seguido por pérdida de partes blandas, también lesiones auditivas, lesiones en genitales, esto asociado un tanto a que hubo una explosión accidental del artefacto que llevaban en los bolsillos. Y bueno, las amputaciones finalmente es una de las complicaciones más terrible que puede presentarse. El 10% de los pacientes quemados requiere hospitalización por quemaduras graves. De aquí la importancia para saber qué hacer al presentarse una situación de esta índole. Tenemos que lavar la zona quemada, lavar con agua abundante a temperatura ambiente y podemos aplicar lo más fácil y rápido una crema humectante, pero evitar aplicar cualquier antiséptico que resultan irritantes, como mertiolate, furacin, violeta. Expertos recomiendan no usar remedios caseros, con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.